Siempre he sido una mujer callada. Nunca le levanté la mano a nadie. Nunca grité. Nunca me metí en una pelea vecinal y mucho menos en una calle. Mi vida era sencilla, quizás incluso invisible para muchos. Llevaba más de 30 años viviendo en este barrio y nadie había tenido nunca nada de qué quejarse. No era una santa, no, pero era de las que preferían callar antes que discutir. Y aún así, un día, me etiquetaron como la peor clase de persona que existe, una maltratadora de menores. Pues, recuerdo como si fuera ayer. Esa mañana empezó como cualquier otra. Preparé café, di de comer a los gatos, barrí el jardín y me senté en el porche a sentir el viento. Era lo que hacía casi todos los días. Pero ese día algo en el aire se sentía diferente. El silencio era denso, como si algo malo llegara sin previo aviso, y así fue. 2 policías llamaron con fuerza a mi puerta. Ninguna explicación, ninguna amabilidad. Cuando pregunté qué pasaba, uno de ellos me dijo, con la mayor frialdad del mundo, se le acusa de agredir a un menor. En ese momento me reí. Pensé que era un error, una confusión. ¿Cómo podía atacar a una niña que ni siquiera conocía? Pero solo me tomó unos segundos darme cuenta de que no había nadie allí para aclarar nada. Ya me habían condenado antes de siquiera escucharme. En ese momento, ya no era doña Carmen, la abuela que daba pan a los niños de la calle. Era una criminal, una amenaza, una desgracia. Y si crees que eso fue lo peor, espera a oír cómo un barrio entero me dio la espalda, cómo mi historia fue arrastrada por una mentira y cómo el sistema judicial simplemente me ignoró. Si esta historia te atrapa en los primeros segundos, suscríbete al canal y deja un me gusta, porque lo que viene a continuación sacudirá todo lo que crees sobre la justicia y la verdad. Antes de que todo esto sucediera, mi vida era silenciosa, casi invisible para el mundo. No era de esas personas que aparecen en los periódicos con historias conmovedoras o que destacan por algún logro extraordinario. Era simplemente doña Carmen, viuda desde los 52 años, madre de 2 hijos que se mudaron a otras ciudades y que con el tiempo empezaron a visitarme menos. Vivía en una casa sencilla, con yeso desgastado, en una calle donde todos se conocían por sus apodos, donde el tiempo parecía transcurrir lentamente y donde los días empezaban con el canto de los gallos y terminaban con el olor a café preparado a deshora. Mis días seguían un ritmo predecible, pero llenos de pequeños rituales que yo misma inventaba para dar sentido al vacío de la rutina. Siempre me despertaba temprano, incluso sin compromiso. Ordenaba la casa con el celo de quien ha visto el polvo de décadas acumularse en los rincones de la existencia. Preparaba mi café con esmero, como le gustaba a mi esposo en vida. Y luego pasaba horas cuidando mis plantas, como si fueran las únicas testigos de mi historia. Me acompañaban en los días largos y silenciosos, cuando ni siquiera los vecinos me decían buenos días. Siempre me ha gustado cocinar y de vez en cuando horneaba pasteles para vender en el mercado los domingos. No era por dinero, porque lo que ganaba apenas cubría la factura del gas, sino por el placer de oír a alguien elogiar el sabor de algo que había preparado. Me daba la sensación de que, de alguna manera, aún tenía algo que ofrecer al mundo. Los niños de la calle me conocían, no por los nombres de mis hijos, sino por los olores que emanaban de mi cocina. A menudo, llamaban a la puerta para pedir un trozo de pastel o simplemente para ver si tenía algún dulce de sobra. E incluso cuando andaba mal de dinero, daba con gusto, porque ver sonreír a un niño siempre me recordaba los tiempos en que mis hijos corrían por ese mismo patio, aún pequeños, sin darse cuenta del peso de la vida. Nunca me importaron mucho las fiestas ni las visitas. Mi soledad era mi elección, pero confieso que a veces me pesaba, sobre todo en ocasiones especiales, como el Día de la Madre. O Navidad, cuando otras casas se llenaban de voces y risas y la mía permanecía en silencio, con una silla extra en la mesa y un anhelo que nadie me preguntó si sentía.
Aún así, no me quejaba. Había aprendido desde muy joven que llorar sola era menos doloroso que pedir compañía. Mi barrio, aunque humilde, estaba lleno de miradas vigilantes. Todos estaban al tanto de los asuntos de los demás, incluso sin intercambiar palabras. Era uno de esos lugares donde cualquier actividad inusual se convertía en tema de conversación en el supermercado, donde los rumores nacían de las miradas y las verdades morían en la boca de la gente. Pero aún así, vivía mi vida con discreción, intentando ser el tipo de persona que no estorba, que no molesta, que no causa problemas. Así que cuando todo sucedió, el mayor dolor no fue solo la acusación, fue la destrucción de la imagen que había construido durante toda mi vida. Porque yo, que nunca le había pedido nada a nadie, de repente necesitaba que alguien creyera en mí. Y nadie lo hizo. Y lo peor estaba por venir. Porque esa tarde, cuando la policía llamó a mi puerta, no solo me arrebataron la paz, también me arrebataron el respeto, mi confianza y la certeza de que el mundo aún distinguía el bien del mal. Desde ese momento, hasta las flores de mi balcón parecieron marchitarse bajo las miradas maliciosas de quienes una vez me llamaron querida vecina. Pero el mayor dolor estaba por llegar. Y todo comenzó con un simple golpe en la puerta, que resonó como una sentencia. Y entenderás exactamente cómo ese día se convirtió en el comienzo de una pesadilla que ni las peores películas se atreverían a contar. Porque lo que parecía una tarde cualquiera se convirtió en un abismo sin retorno. Y cuando esa puerta se abrió, no fue la justicia la que entró, sino el fin de la vida tal como la conocía. Y lo que sucedió en los siguientes minutos te dejará sin palabras. Esa mañana parecía como tantas otras. El sol ni siquiera había salido del mismo techo. Todo. Y la brisa que entraba por la ventana de la cocina traía esa rara frescura de la madrugada, como si la vida aún estuviera decidiendo qué me depararía en las siguientes 24 horas. Me desperté con el típico dolor de espalda. Me puse mis zapatillas gastadas y calenté agua en la vieja estufa, como hacía años. Preparé mi café solo, sin azúcar, tal como me había acostumbrado después de que me subiera la presión. Abrí la verja para que los gatos salieran al jardín y me senté en el porche, con la taza en las manos, escuchando el sonido de una radio lejana que se escapaba de otra casa. Era mi rutina, y en ella todo tenía sentido. Las calles seguían vacías, solo pasaba el camión de la basura a lo lejos, con su estruendo metálico rompiendo el silencio. Estaba allí, pensando en la vida, quizá recordando un sueño que ya empezaba a desvanecerse, cuando noté un movimiento extraño que venía del final de la calle. 2 hombres uniformados, caminando con paso decidido, como si ya supieran a dónde ir. Pensé que buscaban a un vecino, quizá a alguien que debía pensión alimenticia o tenía algún problema con su identificación. Nunca se me ocurrió que vinieran por mí, hasta que se detuvieron frente a mi portón. Uno de ellos golpeó con fuerza, 3 veces seguidas, con un ritmo seco y directo. Sentí un escalofrío, una extraña sensación que me paralizó la columna antes siquiera de pronunciar palabra. Me levanté lentamente, sin comprender, y caminé hacia la verja. Al abrirla, el oficial más joven dijo, con tono frío y sin mirarme a los ojos: ¿Eres Carmen Jiménez? Asentí con un nudo en la garganta y él continuó, ahora con un papel en la mano. Se le acusa de agresión contra un menor. Por unos segundos pensé que era una broma. Reí, confundida, esperando que apareciera alguien con una cámara oculta, como en aquellos viejos programas de bromas. Pero no hubo sonrisas. No había cámaras. Solo sentía el peso de esa acusación absurda, cayendo sobre mí como una lluvia de piedras. Intenté preguntar qué niño, de dónde, cuándo, pero no me dieron respuestas. Simplemente me decían que debía acompañarlos a la comisaría para responder a sus preguntas. Todo mi cuerpo temblaba. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me flaquearon las rodillas, se me secó la garganta y en mi interior algo gritaba desesperadamente que esto era un error.
Un error enorme y grotesco. Los vecinos empezaron a aparecer por las ventanas. Algunos susurraban, otros simplemente observaban en silencio, con esa cruel curiosidad que solo conocen quienes han sido juzgados por la mirada ajena. Intenté mantener mi dignidad, incluso con el corazón acelerado y las manos sudando frías. Lentamente agarré mi bolso, me puse una chaqueta vieja por reflejo y salí por la puerta como quien se dirige a un destino que no pidió, que no merecía, pero que no tenía otra opción. De camino a la comisaría, dentro de ese coche sofocante, mis pensamientos se descontrolaban, intentando encontrarle sentido. Repasé los últimos días, intentando recordar si me había cruzado con un niño, si algo de lo que había hecho podía haber sido malinterpretado, si alguna desafortunada coincidencia me había puesto en esta situación. Pero todo en mi interior me decía, con una certeza inquebrantable, que no tenía ningún sentido. No sabía quién era el niño, no sabía dónde había ocurrido la agresión, y lo más angustioso de todo, nadie parecía interesado en escuchar mi versión. Mi voz no tenía peso. Mi historia no valía nada. Y fue en ese preciso instante, mientras miraba por la ventanilla del coche y veía pasar la ciudad a toda velocidad, que comprendí que algo dentro de mí se había roto. Una parte de mí, la que creía en la justicia, el sentido común y el beneficio de la duda, estaba siendo arrancada sin anestesia. Y lo que quedaba era solo un profundo miedo a lo que estaba por venir. Y lo que vino después fue aún más absurdo, porque la acusación, que ya parecía surrealista, adquirió tintes aún más crueles cuando revelaron cómo llegaron a mí. Prepárense, porque ahora están a punto de descubrir lo frágil que puede ser la línea entre un error y una condena. En cuanto entré en la comisaría, me di cuenta de que lo que me esperaba no era una simple investigación, ni una conversación para esclarecer los hechos, sino un juicio preventivo, armado de miradas duras, suposiciones vagas y un guión de culpabilidad preescrito, donde yo no era más que una pieza del rompecabezas. El ambiente allí era frío, no solo por la temperatura, sino también por la forma en que me recibieron. Ningún gesto amable, ni una sola palabra de empatía, solo silencio, miradas desconfiadas y una hoja de papel que parecía contener ya la sentencia antes de que me hicieran preguntas. Me llevaron a una pequeña habitación con paredes descascaradas y un ruidoso ventilador de techo que giraba como si se burlara de mi angustia. Un policía con aspecto cansado me pidió que me sentara ahí, sin presentarse ni preguntarme cómo estaba. Empezó a leer el informe policial en voz alta, como si eso solo fuera suficiente para convencerme de mi culpabilidad. Decía que una niña de 8 años había denunciado haber sido empujada violentamente por una anciana de pelo blanco, cerca de un supermercado a 2 cuadras de mi casa. Según el informe, la niña lloraba desconsoladamente y tenía marcas en el brazo. Fue entonces cuando alguien, a día de hoy no sé quién, aparentemente me señaló como la mujer de esa calle, que vivía sola. Intenté explicar que ni siquiera había salido de casa ese día, que me había pasado la mañana entera regando las plantas, cuidando la casa y horneando un pastel para vender al día siguiente. Pero a nadie parecía interesarle lo que decía. Uno de los agentes simplemente tomaba notas en un cuaderno viejo, sin levantar la vista, como si siguiera un protocolo inútil. El otro me observaba en silencio, con una expresión que mezclaba aburrimiento y juicio. Me preguntaron si tenía testigos, si alguien podía confirmar mi coartada. Cuando respondí que no, porque de hecho estaba solo, el ambiente en la habitación cambió de inmediato. Fue como si, en ese momento, mi palabra hubiera perdido todo valor. Y fue entonces cuando comprendí que el peso de mi soledad sería usado en mi contra. No había imágenes de cámaras, ni testigos, ni pruebas concretas, ni siquiera un nombre. Todo se basaba en la descripción genérica de un niño asustado y en el testimonio de un vecino cualquiera que decidió
señalarme sin siquiera conocerme bien. Pregunté si el niño me había reconocido personalmente, si le habían mostrado una foto mía. Y fue entonces cuando el policía dijo algo que me dolió profundamente. No necesitamos eso. Su relato y la identificación indirecta fueron suficientes. Sentí una opresión en el pecho indescriptible. ¿Cómo se puede acusar a alguien con tanta convicción y tan poca certeza? ¿Cómo pueden las palabras de un niño, sin confrontación, sin contexto, sin una investigación adecuada, ser más fuertes que la vida entera de alguien que nunca le había hecho daño a nadie? Era como si todo lo que había vivido, todo lo que había construido, todo lo que había representado hasta ese momento hubiera sido borrado por media línea de un informe mal escrito. Insistí en que debía haber algún error, que quizás había otra señora canosa en esa calle, que quizás el niño estaba asustado y confundía las caras. Pero nada de lo que dije pareció traspasar la barrera de indiferencia que existía entre ellos y yo. Era como hablar con las paredes. Me pidieron que firmara una renuncia y me advirtieron que el caso iría ante el juez. Me dijeron: puedes responder libremente, pero tendrás que comparecer en la audiencia, como si me estuvieran haciendo un favor. Salí de aquella habitación cargando no solo con el peso de la acusación, sino con la sensación de que mi existencia, mi historia y mi verdad no significaban absolutamente nada. Ese día comprendí que ser una mujer mayor sin testigos, sin marido, sin nadie a su lado, era lo mismo que ser invisible a los derechos más básicos, y que bastaba un rumor, una desafortunada coincidencia y un rostro envejecido para convertirse en el blanco perfecto de una culpa que nadie quería cuestionar. Pero el dolor que me consumía por dentro apenas comenzaba, porque cuando regresé a casa, pensando que tal vez las cosas se calmarían, descubrí que el verdadero juicio no tendría lugar en un tribunal, sino dentro de los muros de mi propio barrio, donde los vecinos que antes me habían sonreído, ahora me miraban como si fuera un monstruo. Cuando regresé a casa ese día, después de pasar horas en la comisaría, con los nervios destrozados y la cabeza dándole vueltas al miedo, la angustia y la incredulidad, aún albergaba la absurda, quizá ingenua, esperanza de que todo pasara rápido, de que la gente comprendiera que había habido un error, de que la verdad, de alguna manera, limpiaría mi nombre y me devolvería al lugar tranquilo y discreto que siempre había ocupado con dignidad en ese barrio. Quería creer que con el tiempo todo volvería a su sitio y el mundo volvería a ser como antes, pero bastaba con doblar la esquina de mi calle para darme cuenta de que algo profundo y cruel ya había cambiado a mi alrededor. Las puertas estaban entreabiertas, como si hubieran estado esperando mi llegada y se hubieran cerrado de golpe en mi cara. Las ventanas, que antes lucían cortinas que se mecían al viento, ahora ocultaban miradas indiscretas, listas para juzgar según los rumores que ya circulaban de casa en casa. Algunos niños, que antes sonreían mientras comían pastel o jugaban con los gatos en mi jardín, corrieron, sobresaltados, a los brazos de sus madres al verme pasar. Era como si mi presencia se hubiera convertido de repente en una amenaza, un peligro viviente en medio de esa callejuela. En la puerta de mi casa, alguien había garabateado con tiza blanca una palabra que todavía me duele más que cualquier frase. Oficial, monstruo. La letra era infantil y temblorosa, pero el mensaje era claro, frío y penetrante como un cuchillo. Al verla, sentí un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y vergüenza, como si me hubieran desnudado delante de todos y me hubieran puesto una etiqueta que no me pertenecía. Respiré hondo, cogí un cubo de agua y froté la pared con todas mis fuerzas, pero esa palabra, incluso borrada de la cera, seguía grabada en mí. Los días siguientes fueron una tortura lenta y silenciosa. Con cada paso que daba al supermercado, cada visita a la farmacia, sentía que me seguían las miradas, que las conversaciones cesaban a mi paso,
que las sonrisas se convertían en labios apretados y críticos. Ya no me llamaban por mi nombre, me convertí en esa señora, la anciana del escándalo, la mujer que golpeó a un niño. La verdad, que ni siquiera había sido escuchada, ya no importaba. Lo que importaba era lo que decían, lo que susurraban en las esquinas, lo que se extendía como veneno por las calles de mi propia historia. Mi rutina, antes marcada por la sencillez de quien cuidaba la casa, las plantas y a sí misma, quedó marcada por silencios dolorosos, puertas cerradas y ausencias que pesaban más que cualquier palabra. Dejé de ir al mercado. Dejé de hornear pasteles. Mis gatos, incluso hambrientos, empezaron a ser evitados por los niños, como si incluso los animales hubieran sido contaminados por el veneno de esa mentira. Mis días se hicieron largos y mis noches desveladas. Cada ruido parecía un juicio, cada sombra una acusación. Intenté hablar con mi vecina de enfrente, doña Leticia, con quien compartía café los sábados por la tarde. Ni siquiera abrió la puerta. Simplemente respondió desde detrás del cristal: «Más te vale estar a salvo, nunca se sabe, ¿verdad?». Esto me destrozó por dentro, no por las palabras en sí, sino por la certeza de que, para ella y para todos los presentes, mi palabra valía menos que un rumor, que un chisme difundido por alguien que ni siquiera había visto lo sucedido. En esa calle donde viví casi toda mi vida, donde enterré a mi esposo, crié a mis hijos y envejecí con dignidad, me convertí en un fantasma indeseado. Alguien a quien cruzar la calle para evitar, alguien que ya nadie quería cerca, dijera o demostrara lo que dijera. La sentencia no estaba solo en manos del juez. Ya se había ejecutado en el tribunal de las apariencias, donde los ojos acusan, los labios condenan y los oídos se cierran a cualquier voz que pida un segundo para escuchar. Pero lo peor estaba por venir, porque incluso con todo el vecindario dándome la espalda, seguía creyendo que, ante la justicia, alguien me escucharía. Lo que no sabía era que en el tribunal las puertas estarían tan cerradas como los corazones que me rodeaban. El día de la audiencia llegó como una sentencia escrita en silencio desde aquella primera llamada a la puerta. No había dormido en días. Mis pensamientos anulaban cualquier intento de descanso. Me miré al espejo y apenas reconocí lo que veía. Tenía los ojos hundidos, la piel más pálida de lo habitual, y el cansancio se había convertido en un segundo cuerpo pegado al mío. Aún así, me vestí lo mejor que pude. Me puse una blusa que solía usar para los cumpleaños de mis nietos, me arreglé el pelo con cuidado y caminé hacia el juzgado con paso lento pero firme, como si, en el fondo, aún creyera que alguien allí escucharía mi corazón antes de juzgar mi historia. Entré en aquella habitación sin ventanas con manos temblorosas, apretando mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo contra el desprecio que ya se sentía en el aire. Había 3 personas sentadas delante: el juez, el fiscal y un asistente que ni siquiera levantó la vista para verme entrar. Al otro lado, una mujer bien vestida, que dijo ser defensora pública, había sido asignada para representarme. Apenas había hablado con ella antes. En los pocos minutos que estuvimos juntas, me miró apresuradamente, hojeó unos papeles y me dijo: «Tranquila, que todo era muy sencillo». Pero no vi ninguna sencillez en estar allí, ante desconocidos que tenían el poder de definir mi vida, sin haber escuchado jamás mi verdad. El fiscal fue el primero en hablar. Su voz era dura, fría, meticulosa. Describió los hechos como si leyera un guión ensayado, como si cada palabra fuera una flecha disparada contra mi historia. Repitió fragmentos del testimonio de la niña como si fueran verdades absolutas, ignorando las lagunas, contradicciones e incluso absurdos del relato. Dijo que el trauma de la víctima era evidente y que la señora Carmen, al vivir sola y sin coartada, se convirtió en la principal sospechosa de un acto cobarde contra una menor indefensa. Con cada frase, mi cuerpo se encogía
y mi alma se encogía ante esta acusación que me despojaba de toda dignidad. Cuando llegó mi turno, la abogada defensora se levantó y habló durante 2 o 3 minutos, intentando explicar que no había pruebas concretas, que no había testigos presenciales, que la acusación se basaba únicamente en suposiciones endebles. Pero su discurso fue apático, casi burocrático, como si estuviera siguiendo el procedimiento. No había indignación, ni emoción, ni forcejeo. Era como si ella misma ya hubiera aceptado que no se podía hacer nada por mí. Cuando el juez me preguntó si quería decir algo, sentí que el corazón se me aceleraba. Esta era mi única oportunidad de ser escuchada, de contar mi versión, de gritar con palabras lo que mi cuerpo ya no podía soportar en silencio. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y comencé a hablar. Dije que era inocente, que jamás le había puesto un dedo encima a esa niña, que ni siquiera había salido de casa ese día, que toda mi vida había estado marcada por el trabajo, el sacrificio y el respeto a los demás. Hablé de mis hijos, de mi difunto esposo, de las plantas que regaba a diario, de los pasteles que horneaba para los niños de la calle. Intenté demostrarles que la imagen que habían creado de mí no era cierta. Supliqué, con lágrimas en los ojos, que me vieran como una persona, no como un número de caso. Pero el silencio que me respondió fue ensordecedor. El juez simplemente bajó la vista hacia los papeles que tenía delante. El fiscal se cruzó de brazos y la abogada defensora ya estaba recogiendo sus documentos, como si supiera que el resultado no sería diferente al esperado. Minutos después, llegó la sentencia. El juez habló despacio, sin mirarme a los ojos, como si la decisión ya estuviera escrita mucho antes de que comenzara la audiencia. Me declararon culpable de agresión a un menor con lesiones leves y me condenaron a 1 año de arresto domiciliario, además de una multa simbólica. Mientras las palabras salían de su boca, no lloré, no grité, no reaccioné. Fue como si mi cuerpo se hubiera apagado, como si mi espíritu ya estuviera distante, observando la escena desde afuera, incapaz de procesar tal injusticia. En ese momento, sentí que no me juzgaban por lo que hice, sino por quién era. Una mujer solitaria, sin voz, indefensa, sin valor. Al salir de esa habitación, no había cámaras ni reporteros, ni nadie que registrara la injusticia. Solo el frío pasillo y el eco de mis pasos en las paredes. Cada paso me alejaba más de la mujer que una vez fui, y aunque regresé a casa con la libertad de vagar por mis habitaciones, me di cuenta desde que mi verdadero encarcelamiento ya había comenzado hacía mucho tiempo. Era una prisión invisible, construida sobre el silencio, la negligencia y el abandono. Pero si creen que el dolor de ser condenado sin culpa fue el peor que he enfrentado, esperen a ver cómo reaccionó mi propia familia, porque el abandono más cruel no vino del sistema judicial, vino de dentro de mi propia casa. Al llegar a casa después de la sentencia, cargando sobre mis hombros el peso de una condena que no era mía, me di cuenta de que aún me aferraba a una última esperanza silenciosa, que mi familia, al menos ellos, me acogieran, me escucharan, me dieran un voto de confianza. Pensé en mis hijos durante todo el camino de regreso, imaginando que tal vez, al oír el veredicto, llamarían para ver cómo estaba, para preguntarme qué había pasado realmente, y aún sin comprender del todo los detalles, me dirían que estarían conmigo, que no me dejarían sola en un momento tan cruel. Pero los días pasaban, las semanas también, y solo recibí un silencio que gritaba más fuerte que cualquier acusación. Mi hijo mayor, Arturo, no contestó mis mensajes. Intenté llamarlo varias veces, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Cuando por fin pude hablar con él, su voz sonaba seca y distante, como si yo fuera alguien a quien apenas conocía. Dijo que la situación era complicada, que necesitaba proteger a sus hijos y que era mejor tomarse un tiempo hasta que todo se aclarara. Me dolió oír eso. Me dolió darme cuenta de que mi propio hijo creía que era más seguro mantenerme alejada
que confiar en la palabra de la madre que lo crió con tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto amor. Quería decirle que estaba dolida, que lo necesitaba, que un gesto de apoyo lo cambiaría todo, pero ya había colgado. Mi hija, Carolina, al menos respondió a uno de los mensajes. Me dijo que estaba ocupada, que estaba intentando comprender lo que había pasado, pero que era difícil para todos. No vino a verme, no me preguntó si tenía comida en casa, no me dijo que me quería. Simplemente dijo que era mejor que me callara, que cualquier cosa que dijera ahora podría empeorar las cosas. Me trató como una bomba a punto de explotar, como una vergüenza pública, como alguien que necesitaba ser olvidado hasta que el escándalo desapareciera de las noticias. Pero no había noticias. Solo existía el dolor, la soledad y las frías paredes de mi casa, que ahora se sentían más sofocantes que cualquier celda. Allí, encerrada en las mismas habitaciones donde mis hijos alguna vez corrían y jugaban, comprendí que la mayor prisión era la emocional. Ese abandono no venía con esposas, sino con el silencio de quienes eligen callar cuando deberían abrazarse. Me encontré rodeada de fotos antiguas, de recuerdos que ya no me reconfortaban, y por primera vez sentí que no me quedaba nadie. No había amigos, ni vecinos, ni hijos. Solo el recordatorio constante de que para el mundo yo era culpable. Y para mi propia familia era un problema incómodo, un escándalo que debía ignorarse. Pero la vida a veces revela verdades ocultas en los momentos más inesperados. Y lo que vino después traería una revelación tan impactante como cruel. Porque la verdad sobre quién cometió realmente el crimen finalmente saldría a la luz. El tiempo, para quienes cargan con una culpa que no cometieron, transcurre de forma extraña. Los días no siguen su curso natural, sino que se arrastran como si cada minuto fuera un recordatorio de abandono, injusticia y soledad. Pasé semanas encerrada en casa, intentando mantener una rutina para no volverme loca. Seguía madrugando, barriendo el jardín, calentando agua para el café, pero todo lo hacía en un silencio tan profundo que a veces olvidaba cómo sonaba mi propia voz. Parecía que, después de todo esto, mi existencia se había reducido a esperar a que alguien, en algún lugar, se diera cuenta del error que había cometido, a que alguien finalmente se levantara y dijera: ella no tuvo la culpa. Esta esperanza, que casi había perdido, empezó a tomar forma inesperadamente una tarde cualquiera, mientras veía la televisión a bajo volumen, intentando pasar el rato. Fue durante un programa de la policía local, de esos que nadie se toma muy en serio, que un reportaje me sacó de mi estupor. El presentador hablaba de una vieja investigación que se había reabierto tras el descubrimiento de nuevas imágenes de la cámara de seguridad de un negocio cercano al supermercado donde, según la fiscalía, la niña había sido agredida. El reportaje explicaba que un nuevo ángulo de la cámara mostraba claramente que la agresora era una mujer más joven, vestida de forma diferente a mí, con el pelo teñido de negro y un tatuaje visible en el brazo derecho. Detalles que jamás podrían confundirse conmigo, ya que siempre he tenido canas y nunca he marcado mi cuerpo con nada más que las cicatrices de la vida. Me quedé paralizada frente al televisor sin pestañear, con las manos sudorosas aferradas al reposabrazos. Repitieron el video a cámara lenta. Allí estaba ella, la verdadera mujer, la criminal. Y yo lo vi todo con un sabor amargo, como si la verdad, después de tanto tiempo, hubiera perdido el valor que alguna vez pudo haber tenido. El informe decía que la policía estaba investigando cómo se cometió el error, que la fiscalía estaba reevaluando los procedimientos relacionados con el caso, y que la niña, al ver la nueva imagen, confirmó que esa era la mujer que la había lastimado. Ni una palabra sobre mí, ni una mención de mi nombre, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que me habían hecho. Al día siguiente, recibí la visita de una empleada de la Defensoría Pública.
traía un sobre con un documento firmado por un juez que decía que, con base en las nuevas pruebas, la sentencia contra Carmen Jiménez se anulaba por error de identidad. Me entregaron la libertad como quien entrega un paquete atrasado, sin emoción, sin peso, sin ningún sentimiento de reparación. Les di las gracias por cortesía, pero no dije nada más, porque en ese momento comprendí que no era solo mi nombre lo que había sido manchado. Era mi paz, mi historia, mi salud, mi fe en la gente. Todo había quedado destrozado y ahora nadie sabía cómo recomponerlo. Caminé hasta el patio trasero, me senté en la vieja mecedora, miré al cielo y lloré. No lloré de alivio, lloré de cansancio. Lloré porque, aunque había sido inocente desde el principio, me habían tratado como basura. Lloré porque los vecinos seguían evitándome, porque mi familia no me había contactado ni siquiera cuando supieron la verdad. Lloré porque aprendí a las malas que cuando la verdad llega demasiado tarde, ya no cura. Solo confirma todo lo que se destruyó en el camino. Y fue precisamente en esta soledad, tras ser absuelto imperdonablemente, que comprendí lo que realmente significa el silencio del mundo. Pero había algo dentro de mí que aún necesitaba ser dicho. Algo que quizás tú también necesites escuchar antes de juzgar a alguien que solo carga con su propio dolor. Después de todo, después de la humillación, la soledad, el abandono e incluso la supuesta reparación judicial que llegó demasiado tarde para restituir lo que me habían arrebatado, empecé a ver el mundo de otra manera. No con ira como muchos esperaban, no con sed de venganza como quizá era justo, sino con un profundo cansancio, con una amarga lucidez que solo quienes han pasado por el fuego de la injusticia pueden alcanzar. Aprendí que el mundo no se rige por la evidencia, no se guía por la lógica y no siempre busca la verdad. El mundo se rige por las apariencias, por las suposiciones, por juicios apresurados basados en nada más que lo que se ve a simple vista. Y si eres viejo, pobre, solo y sin influencia, entonces un susurro basta para convertirse en sentencia, y nadie, absolutamente nadie, se molesta en escucharte antes de condenarte. Hoy comprendo que mi vida fue barrida como el polvo. Todo lo que construí, todo lo que defendí, todo lo que representé fue borrado por una sola palabra hiriente de un niño, reforzada por el silencio de otros. El mismo barrio donde los niños me llamaban tía, el mismo lugar donde compartí café con los vecinos y compartí medicinas con los necesitados. Este mismo lugar me dio la espalda a la primera duda. Yo, que siempre lo hice todo en silencio, que nunca pedí nada, que soporté la pérdida y el dolor sin fanfarrias, me sentí aplastada por la prisa de la gente por culpar a alguien. Porque culpar a alguien es más fácil que ver la complejidad de las cosas. Porque el mundo no quiere escuchar, quiere señalar con el dedo. Es difícil aceptar que, aunque he demostrado mi inocencia, ni un solo vecino haya venido a disculparse. Ni un solo niño me ha vuelto a sonreír en la puerta. Mis propios hijos, que una vez me llamaron héroe, no me abrazaron al saber la verdad. Prefirieron el consuelo de la duda al peso de reconocer que me abandonaron cuando más los necesitaba. Y esta falta de reparación humana, este silencio ensordecedor, duele más que cualquier sentencia judicial. Porque cuando la justicia falla, aún esperamos que el amor de la gente nos compense. Pero cuando el amor falla, lo que queda es un vacío que no se puede llenar con nada más. No soy perfecta, nunca lo he sido, pero nadie merece pasar por lo que yo pasé sin siquiera ser escuchada. Nadie debería vivir con la cicatriz de un crimen que no cometió, con el peso de las miradas que te matan por dentro cada día. Hoy, solo quiero que esta historia llegue a alguien que aún crea en escuchar antes de juzgar. Que tú, que ahora escuchas mi voz, entiendas que detrás de cada rumor hay un alma, que detrás de cada juicio precipitado puede haber una vida entera destruyéndose en silencio, y si esta historia te conmovió, lo que sigue te destrozará por dentro. Porque hay otra mujer muy parecida a mí,
que fue condenada por un crimen que nunca ocurrió. Y su historia es aún más cruel. Hoy sigo viviendo entre los mismos muros que me vieron envejecer, pero ahora con un silencio aún más denso, como si todo a mí, alrededor, hubiera absorbido el dolor que me vi obligada a tragar en silencio. Llevo las marcas del tiempo en el rostro y las cicatrices de una injusticia en el corazón que nadie se molestó en comprender. Ya no busco justificaciones, porque he aprendido que algunos dolores no vienen a enseñar, sino a transformarnos desde dentro, irreversiblemente. Y aunque me hayan exonerado en el papel, en el fondo sé que nunca fui absuelta por el mundo que decidió abandonarme. Algunos días me siento en el porche y veo pasar a los mismos niños, ahora mayores, más distantes, sin siquiera recordar que una vez pidieron un trozo de pastel en mi puerta. Miro al cielo y me pregunto cuántas otras mujeres como yo cargan con culpas que no son suyas, cuántas abuelas, madres e hijas fueron sepultadas vivas por el silencio de otros, por verdades que llegaron demasiado tarde. Y así decidí contar mi historia, no por venganza, sino por justicia, porque mi voz estuvo silenciada demasiado tiempo, pero ahora necesita ser escuchada por quienes aún tienen corazón para escuchar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también sintió este peso. Así que no te vayas sin ser parte de esto. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesita saber qué les pasa a quienes no tienen a nadie que los acompañe. Y en la próxima historia, conocerás la historia de Doña Lucia, quien fue condenada por un crimen que nunca ocurrió y que solo descubrió el fraude después de perder todo lo que amaba.